Carolina Trivelli, exministra de Inclusión Social y economista, especialista, por supuesto, en temas que tienen que ver con las poblaciones más vulnerables, está con nosotros para hablarnos de seguridad alimentaria. Sobre el 11% de los peruanos en los últimos meses ha tenido la convicción de que al día siguiente iba a poder comer lo mismo que había con lo que se alimenta normalmente. El resto siempre peligra que su calidad, la calidad de los alimentos que está consumiendo sea cada vez menor, o porque come menos, o porque compra más barato, o porque no compra lo que siempre comía. Carolina, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, Pati, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es una situación de mucha preocupación. Como tú dices, solo 11% de los peruanos adultos dicen que con el alza de los precios han podido mantener su consumo alimentario sin problema. Todo el resto ha tenido que hacer algún tipo de ajuste, ¿no? Y hay un 35% casi que ha tenido que ajustar significativamente mucho, ha reducido mucho su consumo de alimentos, y eso es una preocupación que debería abrumarnos a todos. Carolina, hemos visto en las últimas semanas alzas de precios en productos que la verdad hacía años no nos imaginábamos que podían subir de precio. En la papa normalmente su drama era que estaba a la baja porque se había sembrado demasiada papa, ¿no? Y ahora, el otro día, no sé, entre el precio de la papa, el limón, yo decía, olvídense de ser causa por los próximos 10 años, porque era una cosa pero como impagable. Entonces, no están subiendo de precio alimentos exóticos, fichos. No estamos hablando ni siquiera de la carne, Carolina. Estamos hablando de elementos que son básicos en la dieta de los peruanos y que eran elementos económicos. ¿Esto va a empeorar? Probablemente no empeore, pero no va a mejorar en el corto plazo. Es decir, lo que estamos viendo es esta época del año es una época donde ya se iniciaron las nuevas preparación de producción, ¿no? Se han sembrado, se está trabajando la tierra, y lo que veremos es que buena parte de los productos que se cosechan en la campaña grande, que es la campaña más importante de la producción, comienzan a aparecer hacia el final de nuestro verano, ¿no? Marzo, abril, y ahí es donde los precios deberían estabilizarse. Desgraciadamente, con el tema de fertilizantes, tenemos todavía alguna incertidumbre sobre qué tan productiva va a ser la campaña, cuánto realmente se va a lograr obtener de producción. En la medida que eso siga generando incertidumbre, probablemente los precios se van a mantener altos de alimentos, como tú dices, que son fundamentales para nuestra canasta de consumo, la papa, las verduras, ¿no? Algunas frutas, ¿no? Y eso desgraciadamente no tiene perspectiva de una mejoría importante, es decir, no es que los precios van a bajar. Lo que uno esperaría es que ya no sigan subiendo, ¿no? Pero todavía estamos en una zona de preocupación. Yo creo que por lo menos hasta el final del primer semestre del próximo año el tema alimentario por altos precios va a ser un tema que va a ocupar la cabeza de muchos de los consumidores, ¿no? Además, y acá apelo a todos tus conocimientos de economista, si la convulsión política empeora, que no parece que vaya a mejorar, toda inestabilidad genera normalmente un aumento de los precios, porque la gente se asusta, porque se retrae sus consumos, en fin, por N razones sabemos que la economía se pone muy complicada cuando la crisis política arrecia, ¿no? Sin duda, y hay que recordar que la crisis alimentaria que tenemos hoy día es una crisis que tiene dos lados, ¿no? Por un lado, las familias tienen menos ingresos reales que antes, ¿no? Tienen menos trabajo, tienen trabajos más inestables o peor pagados, y ganan lo mismo o menos que ganaban en el 2019. Pero el otro lado es que todo lo que consumen cuesta más caro, como estamos diciendo. Entonces, el hecho concreto es que no te alcanza. Cuando hay inestabilidad política, la probabilidad de que tus ingresos, de que tus oportunidades de empleo, de generación de ingresos mejoren, son mucho más limitadas, ¿no? Porque hay más riesgos, hay más inestabilidad, hay menos inversión, y ese creo que es el problema central. Mientras no resolvamos el lado de seguridad en los ingresos y capacidad de compra de esos ingresos para las familias más pobres y vulnerables, el tema de crisis alimentaria va a estar en nuestra agenda de manera permanente, ¿no? Carolina, el problema con los fertilizantes, ¿ha afectado la cantidad de hectáreas
hectáreas que se han sembrado, porque hay dos problemas con el fertilizante, o no tienes posibilidad de sembrar la semilla que querías, no tiene sentido además porque probablemente no dé bien, o siembras, pero claro, en lugar de tantas papas por hectárea te viene la mitad, ¿no es cierto? ¿En qué escenario estamos? Hay la primera información que ha salido de las siembras es que en una parte importante de las regiones se ha reducido el área sembrada, pero hay que tomarlo con cuidado porque la información no es muy precisa, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la campaña. Y como tú dices, los riesgos por los altos precios o la falta de oportunidad de comprar fertilizante, porque no hay, puede traducirse en que la gente siembre menos hectáreas para concentrar sus recursos en una parcela más pequeña, que siembre lo mismo, pero fertilice menos o no fertilice, por lo tanto su rendimiento, el total de producto que se va a obtener de esa misma tierra sea menor, o que se pase a un cultivo que requiera menos fertilizante, que generalmente son cultivos de menor inversión y de menor retorno también, ¿no? Entonces, esas tres cosas van a ir jugando y vamos a ir viendo a lo largo de la campaña. Probablemente hacia el final del año se podrán tener estimados más certeros de cómo viene la campaña, cuando además tengamos más información sobre cómo vienen las lluvias, ¿no? Tú sabes que el grueso de nuestra agricultura, sobre todo en sierras, sigue siendo agricultura de secano, ¿no? Que depende del agua de la lluvia. Entonces, todavía hay demasiados factores en juego como para sacar una predicción de cuánto va a ser la producción. Lo que sí es seguro es que no va a ser un muy buen año agrícola, ¿no? En ningún caso. De acuerdo, Carolina. Finalmente, siempre lo sostenemos y lo repetimos, las salidas van no por dar bonos de manera indiscriminada, poner la plata ahí donde la gente la necesita y además donde el impacto puede ser mayor al menor costo. Jaliwarma, ollas comunes, es lo que se me ocurre en un contexto como este. Hemos logrado que se afiancen esos dos polos que por lo menos cubren partes de la población, los más vulnerables y los niños, que tienen que estar protegidos. Mira, yo creo que hay dos desafíos hoy día. Uno, asegurar que la ayuda que se le ha ofrecido y que se le entrega a cuentagotas a soluciones comunitarias, ollas comunes, comedores populares, comedores parroquiales, etcétera, debería asegurarse que va mejorando en su eficiencia, ¿no? Tenemos mucho trámite, el MIDIS le entrega dinero al municipio, el municipio arma un comité de gestión, compra cosas, reparte. Mira, mandémosle el dinero directamente a la olla común y que las señoras vayan al mercado y compren lo que esté de oferta, lo que esté de estación, ¿no? Me parece mucho más sensato. Creo que ahí hay espacio para mejorar. Se ha hecho algo, se está dando algún apoyo, pero es insuficiente y lo que sabemos es que, no sé, 14% de la población está comiendo en una olla común, en un comedor popular. Es mucha gente la que está dependiendo de esa solución comunitaria. Hay que apoyarlas más y mejor. Y lo otro que tú dices es, sin duda, creo yo, el principal desafío por el cual debemos presionar al aparato público, y es que Jaliwarma debe volver a entregar alimento en la escuela. Todavía en muchas regiones Jaliwarma sigue entregando canastas a las familias en vez de entregarle alimento a los niños en la escuela. Y entiendo perfectamente la presión de los padres porque le entreguen una canasta para repartirla entre todos los miembros de su hogar, pero creo que como política pública deberíamos concentrarnos en asegurar que todos los niños reciban al menos sus raciones en la escuela, para asegurar que esos niños no reciben los mayores efectos negativos de una crisis alimentaria, ¿no? Esos pueden ser efectos de muy largo plazo que pueden afectar sus vidas, la de sus familias, pero la de todos los peruanos también, ¿no? Hace rato, ¿no, Carolina? Hace rato que regresen los alimentos a la escuela, porque estoy segura que hay padres de familia que hacen un buen uso de lo que se les da, pero no me quiero imaginar a las corruptelas que se puede prestar tener montones de canastas ahí a disposición de gente inescrupulosa, ¿no? No, y además la distribución en el hogar de esa canasta, entiendo perfectamente que se la reparten y comen todos de esa misma canasta, pero si lo que tenemos que priorizar es la alimentación de los niños, tenemos que asegurar que sean los niños que comen saludable y nutritivo en momentos críticos de su desarrollo. A ver, Carolina, a ver si por lo menos esas cosas que
vamos, son decisiones políticas, ¿no es cierto? Decisiones políticas se toman, pero para eso necesitamos políticos que trabajen, que no sé dónde los encontré. Están todos defendiéndose. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias a ti, Pati. Un abrazo. Un abrazo.